Ley, justicia elemental. Juzgados, códigos, policías, jueces, ciudadanos. Aprende a empoderarte legalmente. Bienvenidos. Muy buenas tardes, querida Ciudad de México, ¿cómo están? Estamos este lunes 16 de mayo, otra vez en vivo, en punto de las 16:11 de la tarde. Estamos aquí en las instalaciones de Promo Estéreo. Recuerda que es calle de Tehuantepec 35, Colonia Roma. Tu programa, La Ley, Justicia Elemental, tu espacio para que aprendas a empoderarte legalmente. Yo soy Arely Ontiveros y como siempre agradezco tu atención, todo tu apoyo. Aquí estamos otra vez en vivo. Recuerden que de repente hay que desconectarse de todas las actividades y continuar por ahí a pesar de las adversidades. Y aquí estoy. Oigan, déjenme decirles que continuamos celebrando este 4º aniversario, 4 años de estar al aire contigo compartiendo temas extraordinarios. Y como siempre, pues tenemos la agenda llena de extraordinarios invitados y magistrales personajes. Y hoy no es la excepción. Mi querida maestra Mirna, bienvenida a esta tu casa. Hola, muchas gracias. Esta es mi casa, yo así ya la siento. Por supuesto. Y muchas felicidades, que por este 4º año estuve en el segundo, ¿recuerdas? Sí, en el segundo. Me encanta poder estar aquí en este Y cuarto. Exactamente, aquí estamos. Celeste, bienvenida. Y a nuestra preciosa producción y a tu camarógrafo que está aquí detrás de esta cabina. Déjenme decirles que la maestra Mirna ahora es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Del Estado de México. Y realmente ha hecho un trabajo extraordinario. Recuerden que nosotros generamos con personas, generamos trabajo y generamos para todos ustedes el empoderamiento para que puedan acercarse, para que puedan conocer sus derechos, para que puedan sumar, contar y siempre acceder a una buena impartición de justicia. Se ha sumado con nosotros mi extraordinario amigo Francisco Zerralde. ¿Cómo estás, amigo? Exactamente. Y yo quiero que toquemos contigo un tema de amnistía, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque, bueno, salió en la nota esta mujer, en la cual a través del organismo que tú representas y que para mí, híjoles, es un tema que tenemos que seguir difundiendo, porque hoy los medios de comunicación, algunos de repente manejan y transgiversan que la amnistía es para los puros delincuentes, y no es así. Ahorita a través de la maestra Mirna, ella nos va a explicar cómo funciona la amnistía, pero a través de este órgano que ella representa, que es muy importante, porque, bueno, no, si tú tienes un abogado, pues bueno, lo puedes tramitar vía judicial, pero hay una gran diferencia de lo que tú hiciste, de la extraordinaria labor hacia una mujer tercera edad, porque he de decirte que la señora vive en el centro, ¿no? Entonces, yo cuando de repente la vi en las noticias y dije, caray, ¿te acuerdas que te dije, este es asunto de Estado de México y qué hace en el centro, sí, ¿no? De esta ciudad. Pero fíjate lo importante de trascender. ¿Cómo podemos hacerle entender a nuestro público qué es la amnistía? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo la utilizaste a través del cargo que tú tienes en esta Comisión de Derechos Humanos? Y que entiendas de que los derechos humanos pues no nada más asisten a los delincuentes, ¿no? Así es, Arely, pues muchísimas gracias, siempre es un gusto, esta ya la siento en mi casa. Es tu casa, ajá. Muchas gracias siempre y felicitarte por estos 4 años, porque tu medio, tu programa, la actividad que tú desempeñas comparte finalidades igual que la nuestra, que es empoderar a las personas a través del conocimiento de sus derechos. Nosotros hemos platicado y sabes que soy una convencida de la necesidad de promover toda la difusión sobre el conocimiento de los derechos de las personas. Nadie defiende lo que no conoce, así que te felicito por estos 4 años, que vengan 4 más y todos los que sean necesarios hasta que la sociedad realmente pueda empoderarse a través de estos ejercicios. Y bueno, pues fíjate que el tema de la amnistía es un tema muy interesante. Saludo al maestro Zerralde, Paco Zerralde. Maestra, muchas gracias, un gusto. Qué gusto saludarte, gusto, querido ¿verdad? Paco, porque además quiero decirte que tenemos el privilegio de que haya aceptado una asesoría
especializada en la CODEM, y gracias a él hemos podido también estructurar este tema desde la parte técnica en esta novedosa ley, sui generis ley, que ahora pues resulta que ya tienen una réplica. Paco, fíjate que estábamos haciendo el resumen, y hay 2 entidades más en la República que ya la tienen, que son Nayarit y Quintana Roo. Tenemos, hay 8 leyes de amnistía, incluida la federal, 7 locales, 2 muy semejantes al Estado, o sea, 3 que comparten la posibilidad de que un organismo público defensor de derechos humanos, en el contexto, en el ámbito internacional, nacional o locales, como nos conocen a las comisiones de derechos humanos en las entidades del país, tengamos la oportunidad de tener una participación activa para poder pronunciarnos a través de una figura distinta y diferenciada, que es la ley de amnistía. Y como bien lo decías, querida Arely, pues la amnistía, para que los que no son abogados podamos asociarla con la trascendencia jurídica que esto importa, bueno, pues es como un perdón, una benevolencia por parte del Estado. Existen 2 figuras, el indulto y la amnistía. El supuesto que distingue a la amnistía es que opera en forma genérica, es decir, es emitido en el mismo sentido por un legislador y va determinando supuestos genéricos, casos específicos, pero supuestos para toda la gente. Es una ley general, por supuesto, y que quien se ubique en esos supuestos puede, a través de lo que dispone la propia ley, poder promoverla. En este caso, nosotros somos un medio para que las personas puedan promover la amnistía. ¿Pero qué es esta amnistía? Pues es un acto, yo creo que el acto de mayor benevolencia pública que puede tener el Estado, ese mismo Estado que tiene esta legitimación para poder generar, ahora sí, lo que llamamos los abogados el ius puniendi, es decir, nosotros generamos el Estado represivo, el Estado que tiene que conservar la concordia entre la sociedad, y para eso establece ciertas reglas, y si las personas no cumplen esas reglas, la incumplen de acuerdo a las descripciones que están en el Código Penal, pues entonces eso amerita que puedan ser sujetas a este ius puniendi por parte del Estado, este Estado represivo, y entonces se les aplique la ley penal. Y pues la amnistía es esta benevolencia o este perdón, y quiero aclarar que es completamente distinto, completamente diferenciado de lo que es el proceso penal. Corre en paralelo, pueden ellos seguir con todos los procesos que se establecen en la ley penal, y pueden tramitar la amnistía. Es bien interesante desde el punto de vista teórico, porque los alemanes con Jelinek consideraban que cuando el Estado, porque no es una figura novedosa, tiene muchos años, no sé cuántos, doctor, 100, 200 años, no sé, más o menos, sí. En la configuración jurídica, y entonces los alemanes con Jelinek consideraban que el Estado estaba cediendo todo ese poder para poder castigar a las personas, y llegan los italianos con Carneluti y dicen, no, a ver, espérate, no están cediendo ningún poder. Al contrario, están ejerciendo una soberanía con ese poder, y así como castigan, también perdonan. ¿Y por qué lo hacen? Porque todos sabemos que las reglas penales son rigurosas, y hemos ido de un sistema a otro, del sistema tradicional, el inquisitivo, nos hemos ido ahora al acusatorio, que no es tan novedoso, sí, en comparación a todo el tiempo que se estuvo aplicando el anterior sistema. Y no obstante que este es más garantista, que es más humano, que se hace con perspectiva de derechos humanos, la presunción de inocencia, que nunca ha desaparecido, pero ahora sí ya se aplica en su esencia, pues sigue siendo riguroso, sigue teniendo realmente esos rigores de la ley penal, y pues sabemos que si una persona no tiene una defensa técnica adecuada, a veces teniendo la defensa técnica no necesariamente es adecuada,
y en efecto vemos muchas injusticias o muchas vulneraciones de derechos humanos con hombres, mujeres, personas de la diversidad sexual que se encuentran privados de su libertad en espera de la conclusión de un proceso, ya sentenciados, o como también lo establece nuestra propia ley, podrían estar sustraídos de la propia justicia, pero que en la configuración de su proceso, en la imputación de lo que el Estado les está reclamando, esa falta de una defensa técnica adecuada ha generado la posibilidad de que se les violenten muchos derechos. Y esto hemos escuchado a muchos colectivos que hablan de las personas inocentes, ¿no?, que se encuentran al interior de los centros de prevención y reinserción social. Yo quiero aclarar que, como lo dije desde el inicio, es una figura alterna al proceso penal, es completamente distinta. A través de la amnistía no se declara la inocencia de una persona, porque el proceso sigue su marcha, sigue su curso, y no podemos violentar una de las figuras elementales del sistema jurídico mexicano, que es la cosa juzgada. Entonces, si un juez que tiene una jurisdicción y una competencia específica ya declaró la responsabilidad de un imputado, bueno, pues ya ese señor ya está sentenciado, cometió el delito por el que se le estaba sujetando a la ley penal, y a través de la amnistía, si en ese decretamiento resulta favorable, no será para declarar una inocencia, servirá para poder obtener nuevamente su libertad, el olvido absoluto, y algo muy interesante, pues no solamente es el olvido de ese proceso o de esa sentencia, también estamos hablando de que se borra absolutamente toda la historia de todo su proceso y no existe ningún antecedente al respecto, o sea, en relación a las medidas que nos sirven para obtener la libertad, pues en realidad es mucho más benéfico, es mucho más amplia la posibilidad. Y aquí de lo que se trata también es explicar que no se sigue en términos del Código Penal ni del Código de Procedimientos Penales, aunque sí de la ley de ejecución, si es la propia ley de amnistía nos remite a supuestos de que si no hay algo que esté regulado que no sea contrario a la ley de ejecución penal, se pueden aplicar ciertos principios, pero fuera de eso no se aplica el Código Penal, no se aplica el Código de Procedimientos Penales, y entonces es como un borrón y cuenta nueva. Por eso hablamos de una gran benevolencia por parte de la figura del Estado, y que ha beneficiado de manera muy interesante en el Estado de México a las personas. Quiero compartirte cifras que nos comparte el Poder Judicial del Estado de México, porque si quieres ahorita te explico que hay tres supuestos para la procedencia, pero mira, en el Estado de México se han promovido 4,986 solicitudes, se han presentado por las primeras 11 fracciones que establece nuestro artículo 4 de la Ley de Amnistía, es decir, delitos no graves. De estos han sido 2,851 resueltas en forma favorable y 340 han sido improcedentes. Ha habido 2,493 decretamientos de amnistía por robo, 10 contra la salud, 3 abigeatos, 2 homicidios, 1 violación por equiparación, 1 por daño en los bienes y 1 de uso objeto o documento falso. En el caso de la atribución que corresponde a esta Comisión de Derechos Humanos, que es exclusiva, en términos de los efectos, somos los únicos que podemos promoverla en esos términos, solamente por delitos graves. Dice la ley, y platicábamos aquí con nuestro asesor, el doctor Serralde, de qué pasa con esa redacción tan extraña que dice la fracción 12 del artículo 4 de la Ley de Amnistía del Estado de México, que dice sin importar el delito, que ese ha sido muy interesante. Pues sí, dice sin importar el delito, aunque sí hay un párrafo siguiente que nos limita a la restricción de que no puede ser contra delitos, contra la vida, contra la integridad y contra la libertad. Eso nos
saca una lista de temas que no podrían proceder. No obstante, también hicimos un ejercicio con el doctor, nos ha ayudado mucho a entender esta parte de todo lo que implica la parte dogmática de los delitos, y bueno, eso ha sido muy importante para nosotros. Fíjate que con nosotros han ingresado 3.167 solicitudes. De manera directa, por esta atribución específica de la CODEM, hemos recibido de delitos de alto impacto 2.252 solicitudes. A través de la Comisión Especial de la Legislatura hemos recibido 900 opiniones consultivas. De esas hemos concluido 1.169 como improcedentes y tenemos 3 solicitudes, bueno, en realidad tenemos 28 solicitudes de decretamiento de amnistía. 25 de ellas fueron desechadas inicialmente. En otro supuesto, en otra administración, no contábamos con una serie de interpretaciones. Hemos ido interpretando la ley, creo que ha sido un proceso también para todos, incluso haya amparos pronunciados por parte del juez de distrito, por parte del colegiado, y eso ya nos ha dado mayores elementos, y que yo puedo decirles que con el doctor Serralde habíamos llegado a las mismas conclusiones, cosa que nos da mucho gusto, y nosotros tenemos de esas 28, 3 ya con esta nueva perspectiva, ya con un especialista técnico y con todo el equipo multidisciplinario de la CODEM. Presentamos ya a través de esta administración 3 solicitudes de decretamiento de amnistía. Las 3 resultaron favorables. Una es por evasión de preso, la otra es por homicidio agravado por el parentesco, que es la que justo comentabas de Virginia N., que yo creo que es de las que más nos generó un beneplácito, sí. Lo más representativo hasta ahora, y otro de robo con violencia también de una persona. Y justo estamos trabajando en una más que tiene que ver con un tema que nos ha preocupado mucho en el Estado de México y sobre todo a la Comisión, que tiene que ver con esta materialización de realmente gozar del derecho que está prescrito en la ley, en la Constitución y la ley, que es el derecho de todas nosotras mujeres a gozar de una vida libre de violencia, y de cómo las instituciones del Estado creadas para eso, no obstante las regulaciones y los esfuerzos, institucionalmente no hemos tenido lo necesario para materializarlo, y cuando las medidas que impone el Estado no son suficientes, tenemos 2 posibilidades. Yo les digo, cuando una medida cautelar en un tema de violencia familiar se violenta, esa es crónica de un feminicidio anunciado. Ahora que estamos revisando otros temas, vemos que o puede ser la crónica de este feminicidio anunciado, o podemos ver, en el mejor de los casos, un homicidio en defensa legítima de la vida, o si no aprendemos a juzgar con perspectiva de género y a ver todo el contexto en el que el Estado ha sido falible en el tema de la protección de las mujeres, vemos homicidios agravados por violencia familiar. O sea, no la mataron a ella, pero ella en un ejercicio de defensa puede estar privando de la vida a su perpetrador, y el Estado es sumamente duro con eso. Así como fue sumamente duro con Virginia, después de haber sido torturada, después de no haberle permitido contar con un traductor porque se trataba de una mujer indígena, sí. Ahora de tercera edad, no comprendía el español, tampoco tuvo una defensa técnica adecuada porque le sugirió un defensor público que se autoincriminara para que el asunto concluyera. Dentro de lo escaso que podía entender el español y lo escaso de su cultura jurídica, pues bueno, se cometieron una serie de violaciones de derechos humanos impresionantes. Qué terrible. Fíjate, con todo este contexto que nos haces para nuestros públicos que nos siguen a través de la fanpage de Promosterio y en la fanpage de Consultoría Jurídica Ontiveros, es muy importante, ¿no? Retomando lo que tú decías de la amnistía, es el perdón del Estado. Si me equivoco, tú me dices y nos regresamos. Porque a través del Poder Judicial, evidentemente, pues va a continuar esta... No sé si ponerle sobrenombre de esta manchita, este proceso, ¿no? De la persona que haya sido. En el caso de Virginia, que fue lo que a mí me llamó muchísimo la atención para que hoy nos acompañaras desde esta cabina de radio,
en donde le podamos transmitir a la ciudadanía y no nada más al Estado de México, a todo el país, en donde, bueno, si bien es cierto, en donde tú estás, en la entidad, la ley permite que a través del organismo que tú representes, pues se pueda llevar a cabo. Y me habías dicho en otros 2 estados más, ¿qué fue? Nayarit y Quintana Roo. Nayarit y Quintana Roo. Fíjate, es muy importante que se replique, porque con eso empezamos a sentar bases. Y las bases, pues nos van generando costumbre y lo vamos, exactamente, y lo vamos replicando. Son precedentes. Y si no lo tomamos, entonces traemos la mala comunicación que se le da a la sociedad. La amnistía es para liberar delincuentes. Y ahora me voy en el caso de robo. Cuéntame cómo se dio una amnistía en caso de robo. Sí, me habías dicho cómo se dio violencia. allí para que las personas lo puedan comprender, porque habrá quien diga, era un robo, es muy grave. Pero hay que entender que permite esta figura que se pueda llevar a cabo. Sí, recuerden que nosotros no determinamos sobre la inocencia o la responsabilidad de una persona. Evaluamos el proceso y durante el proceso penal que establece la ley penal y el Código Penal, advertimos una serie de violaciones graves de derechos humanos. Y en el perdón de la amnistía sí se puede dar el contexto de que se haya cometido el delito descrito en la ley penal, pero por ciertas condiciones que pudieron acompañar el evento, puede ser susceptible de una amnistía. Yo les decía incluso que con este precedente tendríamos que ser muy cuidadosos, porque es una persona con un nivel de pobreza absoluto. No estoy hablando de un robo famélico, estoy hablando sí de la apropiación de bienes sin consentimiento de otra persona, en un estado de discriminación y de necesidad, no exactamente para comer, en otro estado de necesidad, y en una suerte de estado de interdicción, por una condición física. Entonces, el tema es si en estos casos, yo creo que el más experto, por supuesto, el doctor Serralde, si tenemos que seguir pensando que los centros de prevención y reinserción son justo para delincuentes, o sea, que tienen ya esa capacidad, porque algo importante que hay que destacar es que en la ley de amnistía una de las condiciones para que tú puedas presentarlo es que sean primo delincuentes. O sea, no hay reincidencias, no se trata de, como todos sabemos, no, el robo con violencia, por ejemplo, en transporte público, ¿no? O sea, roban un día sí y el otro también, entran a la cárcel, salen, no. En este caso, las propuestas que se generen con temas de amnistía son de personas que sea la primera vez que hayan cometido el delito y que, insisto, a su alrededor el contexto nos haga corroborar una serie de violaciones importantes de derechos humanos. Entonces, hay también un aspecto de discriminación en este sentido, por un tema de diversidad, y pues se genera una circunstancia que no fue correctamente investigada y correctamente corroborada, tanto por la policía ministerial y luego en su vinculación a proceso, y tampoco advertida por el juzgador. Nosotros lo que estamos haciendo en esta metodología es, a partir de las 11 fracciones, y eso también se lo debemos al estudio del doctor Serralde, porque nos ayudó mucho a ubicarnos en este sentido. Entonces, nosotros con el doctor advertíamos que la propia ley, de la que somos aplicadores, en sus 11 fracciones, que son la procedencia directa a través del Poder Judicial del Estado de México sin intervención de nosotros, pero veíamos que la propia ley en su redacción establecía lo que nosotros hemos llamado categorías sospechosas, o si quieren, en términos del artículo 5 el párrafo 5 del artículo 1 de la Constitución Federal, supuestos de vulnerabilidad. Y en las 4 obligaciones que tiene toda autoridad para prevenir, proteger, sancionar todo lo que tiene que lo relacionado a los derechos humanos, ahí advertimos, por supuesto, que hay ciertas obligaciones del Estado que se tienen, que se vuelven más reforzadas cuando se trata de ciertas categorías vulnerables. Entonces, generamos una metodología muy semejante a la que establece la Comisión Internacional de Derechos Humanos,
la Corte Internacional de Derechos Humanos en los tamices de vulnerabilidad. Y entonces con esas categorías de la ley, más lo que se ha escrito sobre los grupos de vulnerabilidad y lo que está en la Constitución, fuimos tomando esas categorías sospechosas. Y entonces te puedo decir, por ejemplo, ser mujer es ya una categoría de desventaja, ¿no? Claro. Si Por es pobre es supuesto. otra categoría de desventaja. En el caso de Virginia, además, era una mujer indígena, ya son 3 categorías de desventaja. Y además, que hubiera sufrido una grave violación a derechos humanos, cual pues no contó con un traductor. Y eso, bueno, y eso le estamos dejando al margen la tortura de la que fue, que se verificó y que fue víctima. Y que no contó con una defensa técnica adecuada. Entonces, en este ejercicio que tiene que ser muy responsable, que tiene que ser muy cuidado, porque estás hablando de una medida alterna de la ley penal, entonces tiene que ser absolutamente detallada, supervisada. Establecimos este método de las categorías sospechosas y sobre esas categorías sospechosas, más de 3 categorías sospechosas generan una absoluta vulneración de derechos humanos. Se va a ver de manera inmediata. Ajá. La discriminación también es un supuesto de categoría sospechosa que requiere un reforzamiento. ¿Por qué razón? Puede ser por género, puede ser por un motivo religioso, puede ser por preferencia, puede ser por el mismo motivo de género, todas las que establece la Constitución. Y a través de esa metodología es como lo hemos venido trabajando, así lo vamos situando en cada uno de los asuntos y nos genera ya pues ese concepto de violación absoluta de derechos humanos. Y generamos también, y el doctor lo sabe porque también nos lo ha revisado y lo hemos construido, una serie de lineamientos, porque la ley no tiene reglamento. Entonces es bueno, pues aplícalo, y entonces ahí fue la bolita, sí, claro, la responsabilidad que pudieran tener después, ¿no? Ajá, o sea, imagínate la trascendencia sí. en la vida jurídica de las personas. Nosotros emitimos determinaciones que no son vinculantes y lo platicábamos con el doctor en esta dialéctica técnica jurídica de, pero pueden promover amparo indirecto. Oye, pero no, claro que sí, ¿por qué? Porque les constituye un derecho. Nosotros también nos pronunciamos, por ejemplo, en el sentido de que no íbamos a presentar ninguna solicitud de amnistía, no se le íbamos a someter al conocimiento al Poder Judicial en delitos de feminicidio, porque el homicidio es uno de los delitos de restricción, pero también advertimos principios que se han emitido en los juzgados federales, en los colegiados y también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces el feminicidio también es un delito que está siendo considerado de lesa humanidad, al igual que la tortura, al igual que la trata. Y la Corte Interamericana estableció que en las leyes de amnistía que se generen en los estados, parte de las convenciones, no pueden tener en cuenta para este decretamiento que se considera también como un beneficio, la posibilidad de regular delitos de lesa humanidad. Y en el Estado de México tenemos además 2 alertas de género, una por desaparición y otra por feminicidio. Entonces, no obstante que no hay una redacción clara, que la ley establece ciertas excepciones o restricciones, pero que esa frase, sin importar el delito, podría darnos un aspecto muy abierto. Nosotros hemos ido construyendo conceptos con el doctor, con el grupo multidisciplinario, y para que nuestro ejercicio sea muy responsable, muy cuidadoso, muy transparente, muy de rendición de cuentas. Estamos creando un micrositio de transparencia en nuestra página de la Comisión de Derechos Humanos para que puedan también consultar las solicitudes y los acuerdos que emitimos al respecto, y para que todo sea transparente y legal, y que sepan que, por supuesto, todos los trámites que se hacen ante la comisión sobre y todos los temas son gratuitos. Puede venir el familiar, puede venir a través de un colectivo, puede venir a través de litigios estratégicos. El tema de Virginia llegó a través de un litigio estratégico. Los otros 2 asuntos llegaron a través de colectivos, pero tenemos solicitudes de familiares. La mayor parte de las solicitudes de familiares de nosotros y del Poder Judicial sobre amnistía son de familiares. Fíjate qué interesante, y sobre todo recalco mucho lo que tú dices, ¿no?
las defensas técnicas adecuadas, todo lo que representa comprender y entender para trascender en los derechos humanos de todo el trabajo que tú haces, ¿no? En las categorías de sospechosas, digo, tristemente ya el decir somos mujeres, qué fregadas estamos, sí, qué terrible, ¿eh? Sí. Sinceramente, querido maestro, amigo, cuéntanos la amnistía a nivel federal, ¿verdad? Porque habíamos platicado de ese tema. Si estoy mal, ¿me corriges? Sí, claro. Por favor. Sí. Bueno, pues fíjate, digo, la amnistía a nivel federal prácticamente tiene, pues, a lo mejor un añito quizá antes más o menos que en el caso del Estado de México, pero es, pues es la típica amnistía, donde establece, pues justamente la intervención netamente del Poder Judicial. En el caso a nivel federal, lo que hacen es que a través del Congreso crean una comisión específica justamente para atender estos temas de la ley de amnistía en el ámbito federal, y que bueno, en su caso es en este caso el legislativo quien lo manda o quien lo referencia hacia el judicial para efecto de trámite. Esto es un poquito, pues me atrevería a decir quizá un poco más cerrado, en cuanto a la posibilidad, porque sí te requiere aún más una acción técnica, nos damos cuenta. Entonces, eso es lo que pasa tanto a nivel federal como prácticamente en las otras entidades que optaron por temas de amnistía, justamente a raíz, con el tema de la pandemia. Fíjate qué importante, ¿no? Porque entonces las personas tienen que comprender que al ir a la amnistía me puedo ir por la vía judicial. Si tengo a mi abogado, le digo, oye, vamos a ver si es chicle y pega, quiero pensar, y por este organismo del cual tú eres la presidenta y la titular, que sí recalco muchísimo en los derechos humanos. Para eso están estas figuras, para representar, para que las personas puedan comprender que aún cuando hayan cometido un ilícito y se encuentren dentro de estos supuestos, pues pueden ir. Repíteme tu cifra, ¿cuántas solicitudes dices que tenías? ¿3,000 y fracción? No recuerdo. Nosotros tenemos en forma directa a la comisión 2,252 al día de hoy. Ajá. Hemos recibido 915 solicitudes de opinión consultiva, pero tienen otros efectos que aún no lo sabemos porque ellos no han emitido lineamientos. El Poder Judicial emitió lineamientos, nosotros emitimos lineamientos para hacerlo muy claro, muy transparente, ponerle reglas claras, evitar cualquier tema que distorsione la finalidad de la amnistía o que pueda llevar a concretar algún tipo de responsabilidad administrativa. O sea, esto es reglas claras, reglas sobre la mesa. Estamos hablando de un tema muy trascendente y por lo mismo tiene que ser absolutamente transparente. De estas, nosotros hemos recibido 2,252 en forma directa a la comisión. ¿Y de esas, cuál sería tu porcentaje que pueden ser favorables o todas están en estudio? 1,169 ya fueron determinadas como improcedentes. De estas se van sumando, por ejemplo, las 24 de feminicidio que determinamos, ya estas se suman. Y tenemos, por ejemplo, las opiniones consultivas. Ahorita vamos a hacer un ejercicio en las que vamos a hacer como una especie de apercibimiento. No sabemos cuáles podrían prosperar. Creo que el tiempo, y el doctor no me dejará mentir o me corregirá, en estos meses que hemos estado trabajando, que ya son varios, pues hemos ido construyendo de la nada, ¿verdad, doctor? Porque sí, en efecto es una amnistía regulada en forma completamente diferente a la ley federal y en una atribución muy sui generis a esta comisión, pues a nosotros y a la nacional y en su caso a un organismo público defensor internacional. Y pues ha sido una completa construcción y de tener dialéctica entre nosotros de hasta dónde sí podemos llegar, no, bueno, hasta aquí no, y cómo ser lo más protectores, pero también lo más responsables, porque estamos hablando de todo el ejercicio punitivo del Estado, donde ya llevó un proceso, donde ya determinó, y en algunas ocasiones donde hay una verdad legal, y nosotros estamos solicitando, no obstante, a través de todo un estudio, y por eso va a estar el micrositio que estamos por concluir, porque así nos lo pidieron los periodistas, y por supuesto la solicitud que nosotros estamos planteando, todas estarán al escrutinio público, acceso público a la información, anonimizado por supuesto.
pues darán cuenta de lo que hemos ido construyendo, ¿eh? O sea, ha sido sumamente interesante. Esto de las categorías nadie lo había visto. Sí. La metodología nadie nos dijo cómo lo íbamos a hacer, solamente el doctor dijo, bueno, mira, ok, yo le decíamos, bueno, el legislador cuando dijo sin importar el delito, ¿qué fue lo que quiso decir? O sea, sí, pero sí, cómo de manera inmediata de repente, nos deja otro párrafo en donde pone candados. O sea, es como mucha libertad, muy abierto, y de manera inmediata a la redacción de la fracción 12 del artículo 4 viene una prescripción, más bien una prohibición, que son nuestras restricciones en los delitos en los que no son procedentes. No, perdón, y sobre todo, perdón, que no se vaya a caer en las 11 primeras, ¿no? En las 11 primeras. Ahí empezaba el parte del dilema. Sí, tiene razón el doctor. Por ejemplo, de estas improcedentes o concluidas por la CODEM por improcedencia, algunas que lo platicamos con el doctor, por ejemplo, las reenviamos al Poder Judicial, que fueron como 75, que eran de otra clase de los delitos configurados en las primeras 11 fracciones, pero que no somos competentes en términos de lo establecido por la ley para conocerlas. Se las enviamos al Poder Judicial para que pues hiciera lo conducente, pero ya le evitamos todas esas trabas al solicitante de, bueno, no soy competente, ya la tuve aquí 6 meses, pero ya no tenemos sobreseimiento, recuerden que no somos jurisdiccionales, pero pues ya te la doy por terminada, y a ver, vuélvela a presentar. No, pues se las enviamos al Poder Judicial, y el Poder Judicial pues ya determinará lo que en derecho proceda, pero ha sido muy interesante. De las 7 leyes estatales que tienen amnistía, en 2, yo creo que fue por el tiempo en el que fueron emitidas, tomaron la redacción exacta a la del Estado de México, solo que esta comisión es la única que ha presentado solicitudes de decretamiento y es la única que ha obtenido decretamientos favorables. No, pues te felicito realmente porque, bueno, conocemos tu trayectoria de cómo manejabas en antaño el Tribunal de Justicia Administrativa y ahora la metodología que llevas a través de la CODEM, porque es importante la transparencia para que la ciudadanía, nosotros que estamos en medios de comunicación, podamos divulgar con exactitud a la verdad y desmitificar que a lo mejor la amnistía nada más son para los delincuentes, ¿no? Y que causan perjuicio y que víctimas y etc. Tenemos que comprenderla desde su raíz con, sí puedo decirlo, la única persona que lo ha manejado a nivel país en esta circunstancia a través del organismo que tú tienes. Y eso es muy importante porque a la sociedad le vamos a transmitir que un organismo que se dedica a defender, a promover, a cuidar tu debido proceso, a que las condiciones, si eres mujer, si eres una persona indígena, si a lo mejor no hablas el español, ¿no? Eres de algún dialecto, una lengua, no lo sé. De un pueblo originario. Efectivamente, para eso están el personal indicado donde tú te puedas acercar. Ojalá existieran muchas Mirnas en todo el país con este equipo multidisciplinario en donde todos suman, porque traes un equipo como siempre. El equipo somos 6, ¿verdad, doctor? Sí. Por eso es el tema de, tenemos más de 2,000, sí, tengan paciencia un poco, porque nada más somos 6. Me imagino. Incluido el doctor en la asesoría. Sí, sí. Yo me imagino la carga que traes de trabajo, por eso gustosamente te hacíamos la invitación a través de la Secretaría de Gobernación en la Unidad de Justicia, donde yo estoy en la consolidación del sistema penal acusatorio, con el licenciado Raúl Nieto, donde ocupamos este tipo de profesionales como tú, principalmente que eres el liderazgo y eres la presidenta, sumado al buen Francisco y tu demás equipo, porque necesitamos replicar y necesitamos que la ciudadanía crea en estos organismos. Yo sé que la fiscalía, ustedes me dicen, yo podría contarles que vivimos apenas ayer antier, y aún a pesar de ello, hace 20 años decía Néstor de Buen cuando yo estudiaba, que existía la corrupción, pero no por ello y no con ello no íbamos a salir a litigar, a defender. Y aquí está la prueba de lo que tú puedes generar, de lo que se puede hacer con la sapiencia, en los cargos que tienes, y replicarlo, a favor, número 1, pues a las mujeres, ¿no? Y después a toda la ciudadanía. De verdad te felicito por el extraordinario trabajo. Ay, gracias, Ariel. Y sí lo estamos aplicando con perspectiva de género, doctor. Eso es lo mejor. Eso ha sido muy interesante, ya verán las siguientes, ya estamos trabajando con los siguientes supuestos. Y
la calidad de ser mujer representa una desventaja. Incluso en las propias solicitudes de amnistía, lo hemos visto con el doctor, o sea, no refleja más allá del 5% de las solicitudes de mujeres que están privadas de su libertad, y por el contrario, el porcentaje de hombres sí va más allá del 10% de los hombres que están privados de su libertad en términos generales en el Estado. O sea, la desventaja sigue prevaleciendo, y por eso nosotros operaremos, por supuesto, seguiremos operando estas amnistías con perspectiva de género. Eso me parece muy bien. No sé si tenemos saludos ahí en la fanpage de Promoesterio. Ahorita vemos en la de Consultoría Jurídica Ontiveros. No me quiero mover porque ya casi vamos a salir del aire. Elizabeth Zúñiga. Ajá. Y Linda Tania Quintero dice que si pueden promocionar sus datos de contacto. Claro, por supuesto. Mi nombre, Mirna García Morón. Nuestras redes sociales son @codem, tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram y en YouTube, Codem Oficial. De todos modos, ahorita, Tania, te los hacemos llegar directamente en el WhatsApp donde estamos, para que se acerquen contigo y Con puedan gusto. atender algún asunto a aquellas personas. Claro que sí. Y amigos, recuerden que nosotros, desde que comenzamos este programa, desde el día 1, el objetivo era acercarnos a las autoridades, a todo tipo de autoridades. Andamos por todo el país. Recuerden que somos el ajonjolí de todos los moles. Y derivado de ello, generamos nuestra presea legal ciudadana. Yo tengo el orgullo y el honor de podérsela hoy entregar a la maestra Mirna, quien es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien, amigo. Perfecto, porque en razón de manejar una figura de amnistía a nivel nacional en un organismo no gubernamental, quiero que comprenda, mi querido público que nos ve a través de las redes, pero también todos los que nos escuchan a través de la aplicación de Promoesterio, que los ciudadanos, generando el match con ese tipo de autoridades, pueden generar la libertad, y no criminalizamos, no estamos generando impunidad ni corrupción al generar esta figura de amnistía. Por eso yo te otorgo, porque muchos ciudadanos, cuando vieron tu nota del Ciudad de México, del Estado, al interior de la República, recuerda que andamos por todos lados, me dijeron: Arely, ocupamos que ella venga porque está haciendo una labor que nadie ha hecho a nivel nacional. Y por ello, maestra Mirna, te estamos entregando la presea ciudadana de la Ley Justicia Elemental, porque manejar esta figura representa el precedente donde yo invito a todos los presidentes de las comisiones, aquellos que a lo mejor a través de la amnistía, aquellos que a lo mejor de sus procedimientos pueden generarle el beneficio tanto a víctimas como a imputados, porque también los imputados tienen derechos, también ellos pueden recurrir a un amparo, también ellos pueden traer un abogado, y no podemos criminalizar las dos figuras, a los dos. La sociedad, cuando comprenda estas acciones y por qué se generan, hoy llegamos a poder decir: promovamos la amnistía y que no se genere, como tú decías, para las mujeres nada más que seamos revictimizadas o que seamos minimizadas por ser mujeres. Te agradezco muchísimo que hayas venido hoy y tu participación como siempre. Muchas gracias, Arely, muy honrada. Esto me compromete mucho para seguir trabajando, de verdad, muchas gracias. Pues adelante. Lo honraré. Amigo, ya vamos a salir del aire, si te despides, por favor. Sí, claro que sí, pues vamos, muchas gracias, qué bueno que hoy nos acompañaron, sobre todo con un tema muy, muy importante, de gran relevancia, y sobre todo lo más importante, que esta actividad que está haciendo en el Estado de México, que hace particularmente la maestra Mirna, híjole, ojalá pueda realmente replicarse, entiendan algunos legislativos locales este punto, para que den pauta a los organismos no jurisdiccionales de derechos humanos, que les den pauta a hacer su trabajo, que es justamente del ámbito no jurisdiccional, poder velar realmente por los derechos humanos. Y bueno, pues como siempre, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias, Arely, y bueno, pues un gusto con la maestra Mirna de poder participar, de poder colaborar. Gracias por la confianza, de verdad. Amiga, salimos del aire, gracias. Que Muchas te despidas, gracias. por favor. Gracias a todas, a todes, a todos, muchas gracias. Es un honor recibir este premio, es un honor estar aquí, poder seguir teniendo ese contacto ciudadano, seguir siendo partícipes del trabajo que hace Arely, y de poder estar en una institución tan noble como es la Comisión de Derechos Humanos, y ahora que nos dieron esta atribución en esta y en todos los casos, pues
tenemos que seguir promoviendo y defendiendo los derechos humanos. Las personas van a apreciar lo que es de ellos cuando lo conozcan, así que en ello estamos comprometidos, a que todos abracemos los derechos humanos. Efectivamente. Celeste, muchísimas gracias por venir, esta es su casa. Gracias a todos aquellos que nos acompañaron hoy, como siempre te espero el próximo lunes, yo soy Arely Ontiveros, hasta la próxima. Gracias. Este programa finaliza por hoy. Escúchanos el próximo lunes de 4 a 5 p.m. Así aprenderás a empoderarte legalmente.